Hay muchísimo que decir, pero vamos a cortar un poquito las lecturas para dar tiempo a todos los temas, ¿de acuerdo? Lo único sí, yo quisiera no omitir 3 lecturas sobre esto, lo que estábamos tratando. Las penas que Dios quiere de nosotros. ¿Y para qué sirven esas penas? Hay mucho gis. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mi voluntad quiere darse siempre más a ti, y para darse más, quiere hacerse comprender más, y para ser más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. O sea que en este momento nos está diciendo, el campo, el lugar donde vamos a depositar, donde voy a depositar mis verdades, son tus penas. En ocasiones él compara al alma a un campo donde va a sembrar. Para hacer una siembra, primero se necesita, ¿qué? Arar el terreno. O sea, se ara el terreno y el terreno se ara con el arado, y sabemos que el arado pues es difícil, es duro y hiere la tierra. La hiere porque tiene que abrir surcos sobre la tierra. Pero si la tierra es nuestra alma, forzosamente tiene que hacer surcos sobre nuestra alma. Después se tiene que limpiar ese terreno y se tiene que limpiar de todas las piedras, la hierba que no sirve que es nociva para la siembra. Y después de haber hecho todo ese trabajo, se siembra. Cada vez que Jesús quiere darnos una nueva verdad, cada verdad que Él nos da es una vida divina de Él. Por lo tanto, es toda una plenitud, magnitud, no es algo, no es una cosa pequeña, no es una virtud, no es una gracia, no es un don, sino es su misma vida. Cada verdad es una vida. Por lo tanto, cada vez que nosotros queremos hacer pasar esta verdad en nosotros, Él necesita arar este terreno, necesita cosechar lo que ya sembró, lo que nosotros ya hicimos, ya lo pusimos en práctica, y posteriormente sembrar nuevamente esta vida. Por lo tanto, cada vez que Él quiera darnos una verdad más, tiene que poner penas que son el campo donde se va a sembrar. Se fue. Dice, para ser más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella. Es siempre el dolor, las cruces, las que abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero poner en ti. Porque si el alma resiste mi voluntad penante, doliente, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad. El dolor te hará adquirir el lenguaje celestial, de manera que sabrás repetir las nuevas lecciones aprendidas. Hija, todo está en comprender el gran bien que les viene con hacer mi voluntad. Comprender quién es esta voluntad que quiere este sacrificio
y cómo esta voluntad suprema no se adapta a ser entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita. Ella quiere volver eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en mi voluntad. ¿Y cómo puede hacer esto si ella quiere poner el aliento de la voluntad humana, aunque fuese en cosas santas, como tú dices? Creo que se entiende perfectamente, o sea, son nuevas verdades que él quiere poner y quiere totalmente limpio, aún de cosas santas. ¿A qué se refiere? A todo lo que habíamos practicado con anterioridad, sobre todo a las virtudes, porque cada virtud que el alma adquiere es algo que el alma tiene en sí misma como posesión. Y si Jesús nos pide la renuncia total de todo, debemos renunciar incluso a las posesiones de esta alma en parte virtuosa. Aparentemente es como una pérdida y por eso nos resistimos a querer renunciar a esto, porque toda la vida hemos vivido pensando que a través de las virtudes es como le damos gloria a Dios, como nos acercamos a Él, como lo amamos y sobre todo que es la forma en que nos vamos a salvar. Ahora Jesús nos dice, deja tus virtudes para poder entrar yo. Deja tus dones que te hemos dado. Ya no vas a tener dones, vas a tener al donador en ti. Es simplemente entender que el cambio es de lo menor a lo mayor. El cambio no es renuncia al don o a la virtud o a la actitud de acercamiento a Dios, sino el cambio es de esa actitud y de esa imitación de Jesús a tener a Jesús en nosotros. No sé si esto queda claro, pero el cambio es enorme. O sea, es otra cosa, no es más de lo mismo. Y le dice Jesús a Luisa, hija, ¿tú crees que la santidad del vivir en mi voluntad sea una santidad más? ¿Una santidad como las otras? Te equivocas. Esta es la santidad de mi vida. Esta es la santidad de mi humanidad. Y si entendemos quién es Jesús, podemos entender qué santidad es la que tiene la humanidad de Jesús. Es la misma divinidad. Hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen. En la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación, en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno del alma. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de formar una especie de encarnación. Dios en el alma y el alma en Dios. No digo unión, sino encarnación, porque la cruz se introduce tanto en la naturaleza de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Y donde está el dolor,
Ahí está Dios. Sin poder estar separados Dios y el dolor. Y la cruz, formando esta especie de encarnación, vuelve la unión más estable y muy difícil la separación de Dios con el alma, así como es difícil separar el dolor de la naturaleza, mientras que con la unión fácilmente pueden ocurrir las separaciones. Donde está el dolor, ahí está Dios. Aquí tenemos ciertos problemas con palabras, porque siempre hemos pensado que Dios es felicidad, que Dios es alegría, que Dios lo tiene todos los bienes. Pero eso lo pensamos en la divinidad. Pero si pensamos en el Dios humanado, si pensamos en Jesús, perdón, pero Dios es dolor. Porque Jesús empieza a sufrir en el mismo instante en que se encarna. Ya lo oímos hace rato en una lectura. Cuando Él se pone en la carne, nos asume a todos nosotros y quedamos encarnados junto con Él en el vientre de María. Pero junto con Él queda encarnada ¿qué? Mi vida. Y mi vida es totalmente contraria a la de Él y Él tiene que empezar a pagar por lo que hemos hecho y tiene que empezar a rehacer nuestros actos. Por lo tanto, la vida de Jesús es una vida de sufrimiento constante, continua. Nunca hubo un instante de su vida en que no fuera dolor. Por lo tanto, esto que nos está diciendo es real en el Dios encarnado. ¿De acuerdo? El Dios encarnado es dolor. Y la única forma de unir a la divinidad con la humanidad es a través de Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero a través de Él es cruz. Y volvemos a la misma, ¿cómo diríamos?, insistencia. Debemos comprender, entender que nuestra vida no es vida. Nuestra vida es muerte. Porque cada acto que hemos hecho en nuestra vida es un acto separado de la voluntad de Dios. Y dije separado, no un acto en contra de la voluntad de Dios, sino separado, desunido de la voluntad de Dios. Porque la finalidad de todos nuestros actos era que la voluntad de Dios actuara a través de nosotros. El ejemplo del sacerdote consagrando. El sacerdote consagrando en ese momento es Jesús. Y en ese momento el sacerdote que consagra hace movimientos, actos humanos, pero por dentro de ese acto humano va un acto divino. El acto humano es nada más lo que vimos, los movimientos, las palabras que dijo, pero no vimos otra cosa. El acto divino corre por dentro de ese acto y da como resultado una vida divina en cada forma, en cada hostia que está ahí presente, en cada gota de ese vino que está ahí. Son dos actos en uno, el acto humano y el acto divino corriendo a través del acto humano. Así es como deberíamos de haber actuado siempre, en esa unidad, en esa unión con el acto divino. Al no hacerlo, estamos faltando a la finalidad de la creación de nosotros y de la creación de nuestros actos. Por lo tanto, es un acto que debe ser redimido. Y eso es lo que Jesús toma sobre de él para redimir, para pagar esas penas que deberíamos de haber pagado nosotros. Entonces se entiende esto. Dios es dolor. Dios es sufrimiento,
Y a través de este Dios dolor, a través de este dolor que nos comparte, es a través de lo que me puedo unir nuevamente a Él y puedo cruzar ese abismo que hay entre la humanidad y la divinidad. Así que no sé si queda claro. No es lo mismo decir Dios en el cielo es felicidad y alegría, todo, pero el Dios en la tierra, el Dios encarnado, es dolor. ¿Sí queda claro? Hija mía, las cruces, los dolores, las penas, son como la prensa para el alma. Y así como la prensa sirve a la uva para romper y descascarar la uva, de manera que el vino queda por una parte y el bagazo por la otra, así las cruces, las penas, como prensa, quitan al alma del bagazo de la soberbia, del amor propio, de las pasiones y de todo lo que es humano, y dejan el vino puro de las virtudes. Y mis verdades se encuentran el camino para comunicarse y extenderse en el alma como sobre una tela blanquísima, con caracteres imborrables. ¿Cómo puedes tú entonces temer si cada vez que te he manifestado mis verdades sobre mi voluntad, estas verdades han sido precedidas siempre por cruces, dolores y penas? Y por cuanto más sublimes estas verdades, tanto más intensas y fuertes las penas. No era otra cosa que la presión de la prensa que yo hacía en ti para quitarte el bagazo de todo lo humano. Era más interés mío que tuyo, que mis verdades no quedaran mezcladas con el bagazo de las pasiones humanas. Bueno, creo que con esto quedaríamos quizá ya completo este panorama. La pena y el sufrimiento es el camino para que las verdades de la divina voluntad, que son vida divina, no son verdades humanas, no son verdades humanas que las debemos almacenar en nuestra inteligencia, ahí no nos sirven de nada. A Dios y las verdades de Dios se pueden almacenar en 3 lugares diferentes. Se pueden almacenar en la inteligencia. No nos sirve, porque lo único que hace es genera un soberbio espiritual. Se pueden almacenar en el corazón, tampoco nos sirve, porque lo único que hace genera un fanático religioso. La única forma en que las verdades divinas realmente llevan a cabo su trabajo es cuando se guardan, se almacenan, se ponen en la voluntad, porque entonces aquella verdad se vuelve vida de la criatura. Y como la verdad es una vida divina, en ese momento la criatura empieza a desarrollar en ella, a través de ella, esa vida divina. Así que tratemos de quitar de nuestra mente y de nuestro corazón esas verdades para ponerlas y depositarlas en nuestra voluntad. Habíamos hablado de que la voluntad humana no debe desaparecer. La voluntad humana es todo aquello de que quitar nuestra voluntad, matar nuestra voluntad, es una forma de darnos a entender que debemos quitar el acto de nuestra voluntad, el acto de nuestra voluntad sin la unión con la voluntad divina. Le dice Jesús a Luisa, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su Creador.
En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento se perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo, quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Esto es algo también que quizás no entendamos muy bien, porque estamos acostumbrados a que cuando hacemos un acto, el que sea, es un acto que tiene un principio, tiene un medio, o sea, un intervalo mientras se completa, tiene un final y después desaparece. Pero desaparece en la forma, en el actuarlo, en el hacerlo. Pero dentro de nuestra voluntad queda como un crecimiento más de lo que somos. Todos nosotros, no importa qué edad tengamos, lo que somos es el conjunto de todos nuestros actos. Desde el momento mismo que fuimos engendrados, en ese momento se crea un alma, el hombre pone el cuerpo, Dios pone el alma. En ese momento existe ya una voluntad humana que empieza a adquirir todos los actos de aquel huevo. Bueno, así se llama cuando se fecunda el óvulo de la mujer con el esperma del hombre. Y todos los actos de ahí en adelante son propiedad de ese nuevo ser. Y eso es lo que nos va haciendo crecer y lo que nos va formando a nosotros. Ahorita, a esta edad, tenemos en esa voluntad, tenemos juntos todos los respiros, los latidos, los pasos, las palabras, los pensamientos, todo lo que hemos hecho en la vida, todo lo que hemos aprendido. Quién es ingeniero, quién es químico, quién es médico, quién es, empleado, lo que seamos, lo traemos en nuestra voluntad. Y siempre tenemos en nosotros algo para recordarnos eso. Tenemos rencores. ¿Por qué el rencor? Porque lo traemos dentro. ¿Por qué digo, mi niño está dañado? Hay que sanar el niño interior. ¿Cuál niño interior? ¿De qué me hablan? De los actos de aquel niño que quedaron marcados en mi voluntad y que los traigo guardados. ¿De acuerdo? Es un crecimiento constante, es una caja donde está encerrado todo lo que hemos realizado en la vida. Dios es exactamente lo mismo. Dios tiene una voluntad divina donde encierra todos sus actos. ¿Cuáles son los actos de Dios? Creación, redención, santificación. Son los 3 actos de Dios que se encierran en el acto único de Dios.
Y este acto está encerrado en la voluntad divina y este acto lo contiene la voluntad divina. Es la vida de Dios y la voluntad humana es la vida del hombre. Cuando Jesús nos dice que quiere un intercambio de vida, ¿a qué se refiere? ¿A un intercambio de voluntades? ¿O a un intercambio de actos? De actos. Dame tus actos y yo te doy los míos. Y te doy todo lo mío te lo doy para que ahora lo vivas como tuyo. Y que ahora lo tengas en propiedad, que en propiedad tuya, y depositado en tu voluntad, para que tú crezcas a la altura mía, para que tú tengas en tu interior todo lo que yo tengo. Para eso es el sufrimiento que hemos visto, para eso es ese desapego que hemos ido viendo. Pero ahorita lo importante es entender que esta voluntad humana es lo más preciado porque es a través de la cual podemos hacer el intercambio. Si no fuera así, nunca se podría. Entonces la voluntad humana es lo más preciado que Dios nos ha dado. Dice, el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. En otra ocasión le dice Jesús a Luisa, hija mía, ¿qué hago con tus penas sin tu voluntad? ¿Qué podría hacer Jesús con las penas de alguien si no está la voluntad de esa persona aceptando esas penas? Nada, porque serían penas que no estarían siendo aceptadas, serían forzadas y por lo tanto no serían aceptables a Dios. Así que aún en las penas se necesita la aceptación de nuestra voluntad. Dice, no tengo qué hacer con ellas, ni podrán servirme para desarmar a la divina justicia, ni para aplacar mi justo enojo, porque lo más bello y precioso que tiene la criatura es la voluntad. Ella es oro, todo el resto de ella son cosas superficiales, cosas sin sustancia, y las mismas penas sin valor. En cambio, si corre el hilo de oro de la voluntad espontánea en las penas, tiene virtud de cambiarlas en oro purísimo, dignas de aquel que todo sufrió voluntariamente e incluso la misma muerte por amor de las criaturas. Si yo quisiera penas sin voluntad, son tan abundantes en el mundo que cuando las quisiera las podría tomar, pero como falta el hilo de oro de su voluntad, no son para mí, no me atraen, no me hieren el corazón, ni encuentro el eco de mis penas voluntarias en ellas. Por eso no tienen virtud de cambiar los flagelos en gracia. Y esta es otra verdad que es enorme lo que nos está diciendo. Cada vez que nosotros aceptamos sufrir una pena voluntariamente, en ese momento es una pena que se convierte en divina. O sea, sobre esa pena se montan las penas de Jesús, corren las penas de Jesús y por lo tanto se duplica todo el actuar de Jesús en este mundo con todos los efectos que ese actuar tiene. Y ese actuar lo que tiene es reparar al Padre por todo lo que la criatura le ha hecho y darle al Padre todo lo que debería haber recibido si nosotros hubiéramos vivido siempre en este ambiente. Y eso quita la justicia divina, mitiga la justicia divina.
Sí, micrófono. Bueno, ya. Eh, Doctor Tomasini, por ejemplo, en esta cuestión, los errores pasados fueron penas hechas en redención, que tuvieron consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿esto nada más se repara otra vez para poder lograr que se vuelvan divinas? ¿Cómo hacer? ¿Sí me explico? Se reparan otra vez. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno cometió quizás un error Sí, una falta. y una falta, vamos a decirlo. Ya lo confesó, Uh-huh. pero el recuerdo queda. Uh-huh. Entonces, sigue molestando al espíritu, sigue molestando al alma esa falta, porque hay un dolor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para que esa falta pase de ese, porque es un dolor, es una pena, es una cruz? ¿Se ofrece como cruz también? Yo le diría que es un doble pecado. Ok. Si se entiende lo que quise decir, es un doble pecado. Ese es el punto. Cualquier pecado, no importa cuál, se haya arrepentido la persona, lo haya confesado y haya sido perdonado, en ese momento ese pecado desaparece de Dios. Si yo sigo pensando en él, pasan muchas cosas. Lo primero, no le creo a Dios y le digo, ¿sabes qué? Tu perdón no fue suficiente. Porque mi pecado es más grande que tu perdón. Ojo con eso. El estar recordando el pecado después de confesado es estarle diciendo, ¿sabes qué? Dame más perdón porque ese que me diste no fue suficiente. Yo pequé mucho más de tu perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por ese pecado se condenó Judas. Ojo con eso. Segundo, me sigo ensuciando en el pecado. Porque a la hora que lo traigo al presente, a la hora que lo hago presente nuevamente en mí, vuelvo a tener el recuerdo del momento que lo hice y estoy enlodándome nuevamente con aquello. Y eso se lo dice Jesús a Luisa, le dice en el libro 1 también, olvidar el pecado perdonado, el olvido de las culpas. En el momento en el que fue perdonado, desaparece de Jesús y le dice Jesús a Luisa, a ver, ven y entra en mi interior y busca ahí tus pecados, no encontrarás nada, no encontrarás nada. Así que este dolor por los pecados, que es una práctica de la voluntad humana, en la voluntad divina ya esto desaparece porque ya nos dijeron que no es lo que habíamos creído que era. Y casi siempre pensábamos que era bueno estar con el dolor del pecado. Ya no. Entonces, ¿qué se necesita? Fe. Vivir en la divina voluntad es fe, la fe más pura que existe, porque tengo que creer en todo lo que Jesús me está diciendo y que a veces son cosas que sobrepasan mi inteligencia y sobrepasan mi capacidad. Por ejemplo, eso de intercambio de vida, eso como que me rebasa, pero debo tener fe de que esto es cierto. Así que no es conveniente estar con eso, ¿de acuerdo? Y hay personas
que confiesan un pecado y lo vuelven a confesar y lo vuelven a confesar por ese dolor que tienen en su interior. Pero es un dolor que está indicando falta de fe. Bueno, continúa Jesús y dice, en cambio, si corre el hilo de oro de la voluntad espontánea en las penas, tiene virtud de cambiarlas en oro purísimo, dignas de aquel que todo sufrió voluntariamente e incluso la misma muerte por amor de las criaturas. Si yo quisiera penas sin voluntad, son tan abundantes en el mundo, y creo que esto lo sabemos, el mundo sufre continuamente. Sufre en todos sentidos, sobre todo en la actualidad, con todo lo que estamos pasando, de violencia, de falta ya de no sé cómo decirlo, de civilidad, donde ya no existe un comportamiento digno de las personas, donde ya no hay familias, donde los hijos ya prácticamente no tienen el menor respeto por los padres, donde los padres, los hijos no les interesan, porque hay dolor de los dos lados. Hay dolor de parte del hijo, del hijo abandonado, y hay dolor de parte del padre por el hijo abandonado. Y cuando digo abandonado, no quiero decir el que se deja en la calle o en un orfanato. Digo el que se tiene en casa, el que se tiene bien cuidado, el que se tiene bien atendido, pero sin la presencia continua de la madre con él y la presencia del padre en los momentos que debe estar. Ese es el hijo abandonado, el hijo que va a una guardería, el hijo que se queda con la abuelita, el hijo que se queda con la tía, el hijo que se queda con quien sea porque se van del otro lado para ganar dinero, para mantenerlo. Esos son hijos abandonados. Y ese dolor que tienen en su interior se va a manifestar posteriormente como un trato total y absolutamente inadecuado hacia los padres. El mundo está lleno de dolor. Ese dolor nunca es voluntario, por lo tanto a Dios no le sirve, no puede utilizar ese dolor para mitigar a la justicia divina que está tan airada en estos momentos. Todos nosotros hemos oído hablar de castigos que vienen y hacemos todo lo necesario para librarla. ¿Sí saben a lo que me refiero? Se compran cosas, se hace acopio de alimento, se hace acopio de velas benditas, porque son las únicas que van a arder, se hace mil cosas. Cuando que eso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eso no nos va a proteger. ¿Qué nos debería de proteger? Actuar como Dios quiere, convertirnos, que eso es lo que la Virgen ha estado pidiendo continuamente. Cada vez que la Virgen se aparece, ¿qué pide? Conviértanse, recen, porque la mano de la justicia es muy pesada. Y decimos, sí, ya viene el castigo, y voy y corro y compro arroz y compro frijoles y compro mil cosas. Perdón, pero no es por ahí. Recen, conviértanse, acérquense a Dios, y eso es lo que puede llegar a mitigar esta justicia. Y nos lo está diciendo aquí, penas sin voluntad, penas involuntarias, no son capaces de mitigar la justicia divina. Dice, no me atraen, no me hieren el corazón, ni encuentro el eco de mis penas voluntarias en ellas. Por eso no tienen virtud de cambiar los flagelos en gracia. Así que las penas sin voluntad están vacías por dentro, sin plenitud de gracia, sin belleza, sin potencia sobre mi divino corazón. Basta un cuarto de hora de penas voluntarias para suplir y sobrepasar a todas las penas más atrozas
que hay en el mundo, porque éstas son en el orden humano. Las voluntarias son en el orden divino. Además de la pequeña hija de mi querer, no acepta jamás sus penas sin la espontaneidad de su voluntad. Era esta la que te hacía bella y agraciada a mi vista, que abría la corriente de mis manifestaciones sobre mi divina voluntad y que con fuerza magnética me atraía a hacer más visitas tan frecuentes a tu alma. Tu voluntad sacrificada voluntariamente por amor mío era mi sonrisa, mi entretenimiento, y tenía virtud de cambiar mis dolores en alegrías. Por eso me contentaré más con tener solo para mí las penas, antes que hacerte sufrir sin la aceptación espontánea de tu voluntad. Sin tu voluntad sigo sufriendo yo solo. Sin tu voluntad no me interesa tu disque compañía. No me interesa. Las quiero con tu voluntad. Así sean penas pequeñísimas, porque las penas es el lugar donde se van a depositar las penas divinas, las penas de Jesús. No importa la pena que sea, ni el dolor que sea. El pisotón que les dieron ahorita en la bola de la comida, ¿sí? Ese pisotón sirve de una pena y de un dolor que si lo uno a la divina voluntad, lo uno a los sufrimientos de Jesús, ese pisotón se vuelve, tiene todos los efectos de toda la pasión de Jesús. Pero así les pasen encima todas las personas que están en el metro esperando, las tiran y les pasan encima, sin su voluntad, no sirve. No sirve. Así que hay que ir madurando esto. Todo lo que me pueda suceder en la vida de penas, lo puedo sufrir desde dos puntos de vista. Un punto de vista humano, o sea, sufriéndolo, doliéndome, quejándome, renegando, o sea, diciendo mil cosas de que no es justo que yo lo tenga. O lo puedo vivir lo mismo exactamente, pero diciéndole a Jesús, gracias por este sufrimiento. Y dicen, este está loco. Pero pues bueno, gracias por este sufrimiento, gracias por compartirme parte de tus sufrimientos, porque en este sufrimiento es donde voy a poner tus sufrimientos y tú vas a tener la posibilidad de seguir sufriendo en este mundo. Porque para eso nos quiere Jesús, repetir su vida en nosotros, que va a hacer que tengamos la repetición de sus sufrimientos. Ese es el valor de nuestra voluntad. Ese es el valor de esta voluntad divina. Sí, Salvador, con la pregunta anterior, me viene a mí cómo entender en la segunda parte, si yo cometo un pecado, robo, daño o desatiendo a mi hija, yo reconozco, me confieso y tú dices reparo y se une a la voluntad divina. ¿Qué pasa o cómo entender las consecuencias de mi pecado en la otra persona? ¿Cómo entenderlo dentro de la divina voluntad? ¿Le genero un daño, afecto a la persona? ¿Qué pasa o cómo entender esta parte? Por eso, ya le provoqué un daño. O sea, mi actuar provocó un daño. ¿Qué pasa en ella o cómo entenderlo de ella? No. Vamos a poner el ejemplo de un hijo. Ajá. Un hijo al que malatendí, un hijo que gracias a eso se desvió y un hijo que vive desviado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo Jesús con ese hijo desviado? No, ese no es un buen ejemplo. Ese no es un buen ejemplo porque, si usted recuerda, el hijo pródigo se va, sí, se va y hace todo,
pero el Padre nunca va por él, nunca va. Lo ama entrañablemente, lo espera, pide que regrese, pero nunca va por él. Esto es el ejemplo de la misericordia de Dios. Cuando el Hijo regresa, entonces en ese momento se olvida, no hay culpa, no hay falta, ven, pero nunca fue. Y esto se rebate esto con el pasaje de la oveja perdida. Porque dicen, no, momento, Jesús fue por la oveja perdida. Momento, son dos cosas diferentes. Una cosa es el hijo que quiere sus dones, su fortuna, su dinero para irse voluntariamente, y el otro es la oveja engañada que sale, o sea, totalmente atrás de espejismos que se la llevan siguiendo a un falso pastor. Son dos cosas diferentes. Ahí sí van por ella, pero al que se va solo, no. Entonces, yo decía, ¿qué hace Jesús con ese hijo, con esa hija? Sufre totalmente por ella, aplica todos los méritos de su sufrimiento para ella, le da la luz necesaria para que pueda entender qué fue lo que pasó, le da la fuerza para que pueda resistir y pueda regresar en su forma de actuar, se arrepienta y se convierta. No hizo más. Eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Ahora, es muy difícil pensar en un padre o una madre que actúan a la mala para dañar al hijo. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Todos nosotros, nadie debería de arrepentirse de su actuar con sus hijos, porque siempre hemos actuado pensando en darles lo mejor. Por lo tanto, no es culpa mía. No es culpa mía. Estoy desviado, estoy mal informado, no tengo una concepción clara de lo que debe ser un padre o una madre, pero lo estoy haciendo por la buena, por lo tanto no me debo arrepentir. Nunca hice nada en contra de mi hijo. Según yo, hice todo para bien. Resultó mal, de acuerdo, nadie dice que no. No era la forma de actuar, no era la forma de actuar, pero yo pensaba que era la forma de actuar. Es lo que hablábamos de la psicología, ¿se acuerdan? Esa psicología que nos ha venido a estropear en nuestra vida porque no es nuestra. No es nuestra. Todo eso que tenemos en nuestro interior de psicología, de el yo, el superyo, el ego, el subconsciente, el inconsciente, es la fractura de mi integridad, porque mi integridad es con Dios. Dios no tiene inconsciente, Dios no tiene subconsciente, Dios no tiene múltiples yos, Dios es. Y eso es lo que deberíamos de haber sido. Pero ahora la psicología nos quiere hacer creer que todo eso nos pertenece. Momento, eso es lo que no me pertenece. Eso es la basura que entró en mí en ese momento que se resquebrajó mi integridad, y en el hueco donde estaba Dios, ahora entra toda la porquería humana. Esa es la psicología. Esa es la psicología. Sirve para sanar a modo humano, pero nunca es completo. Y por lo tanto viene esta pregunta, totalmente lógica desde la vista humana. Pero Jesús me dice, vive en mi voluntad y te conceder las más grandes conversiones, porque confío en que la conversión de mi hijo se va a deber gracias a mi acción. Ahora, si ya me convencí de que actué mal, si ya me convencí de que mi criterio anterior estaba mal, si ya entendí que la forma que debo actuar es otra y que es Jesús quien me está diciendo, tú preocúpate por vivir en mi voluntad y yo me preocupo por tus problemas.
Y mis problemas son mi hijo desviado por mi daño. ¿Qué debo hacer? Eso. Vivir en su voluntad intensamente, pidiendo el reino para todo el mundo y entre ellos mi hijo o mi hija desviado. Eso es lo que debo hacer. Pero para esto se necesita tener una fe íntegra, una fe que no me haga dudar en lo más mínimo, igual que Jesús nunca dudó de su Padre, nunca. Por eso es que Jesús pudo obtener la salvación y la restitución de todo el género humano. Nosotros somos los hijos dañados, no de Dios sino de Adán, no de Dios sino de Adán. Y Jesús viene a restituirnos y a darnos la integridad que deberíamos de haber tenido desde siempre. Aparte de esa promesa, hay otra que dice que todos aquellos que le pertenecen a un alma que vive en su voluntad, ninguno se perderá, ninguno. Mi hijo me pertenece, por supuesto. Que la vida le vaya como en feria, Señor, que le vaya como en feria, pero que no se pierda, que no se pierda. Que sufra. Si yo pudiera pedirle a Dios algo para mis hijos, yo le pediría que sufran, porque ahora sé el valor del sufrimiento. Ahora sé para qué sirven las cruces. Ahora sé qué es lo que va a provocar esa cruz y ese sufrimiento en la vida de mi hijo, que desde el punto de vista humano me ponen a llorar. Y desde el punto de vista humano me traen un remordimiento y un dolor porque digo, yo soy el culpable. No, no soy el culpable. Perdón, pero cada quien con su culpa. No soy el culpable porque yo le di lo mejor de mí. Punto. Salvador, mi pregunta es la siguiente. He entendido que lo ideal es pedir sufrir, el pedir el sufrimiento, pero cuando un sufrimiento nos llega sin pedirlo, y yo lo acepto, no lo rechazo, lo acepto, lo uno a la pasión de Jesús. ¿Eso sí me está sirviendo? Claro. Jesús dice que para el alma que vive en su voluntad, cualquier sufrimiento, cualquier cosa que le venga, ya sea del mundo, por parte del mundo, por parte de las criaturas, del demonio o directamente de él, todo debe ser tomado como voluntad de él. Porque eso lo va a usar siempre para beneficio del alma. Sí. Así que sí, o sea, cualquier sufrimiento. Uh-huh. ¿Sí? No sé si queda... Sí, o sea. Pero el ideal es pedir sufrir. Yo creo que pienso que depende de nuestro proceso, ¿no? Hasta que no llegue un momento que como Luisa le pedía el sufrir, pedía que fuera, que le diera sus amarguras o sus penas para tener un desahogo, para aliviarlo. Así es. De alguna manera, pues a mí me pone el ejemplo de que va a llegar un momento, dependiendo de la disposición de mi alma y de crecimiento que me esté dando en divina voluntad, que yo le voy a pedir también, dame el sufrir. Claro que Jesús sabe perfectamente que yo soy una sacatona, que soy muy coyona, y que mi cruz, y que no me va a mandar algo que yo no aguanto. Uh-huh. ¿Sí? Pero ese pedirle el sufrir a lo que yo alcanzo a tener de conocimiento, a comprender de la divina voluntad, pues me es válido. Por eso, está bien, o sea, yo diría que lo ideal es no pedir. O sea, lo que Él quiera, estar abiertos a lo que Él crea que me debe dar
para mi bien y para gloria de Él. Entonces, el punto principal es ese, pero estar abiertos a recibir lo que Dios quiera darnos. Y ya sea que venga directo de Él o que sea por medio del mundo. Para mí, todo lo voy a tomar como voluntad de Él. ¿Sí? Doctor, bueno, entonces todo el sufrimiento pasado que no tenía yo el conocimiento de hacerlo en la voluntad de Dios, ¿lo puedo rehacer? Uh-huh. ¿Sí? Y hacerlo, bueno, todo eso que ya pasó, Señor, lo acepto en tu voluntad y ya tiene ese valor. Así es. La vida en la divina voluntad es una vida que es un poquito diferente a lo que nosotros pensamos. Vamos a suponer que ahorita, en este momento, alguien se decide a vivir en la divina voluntad. La divina voluntad llega a esa persona y empieza a hacer vida en esa persona. Y uno dice, bueno, es vida de aquí para adelante, pero ¿y para atrás? Todo lo que traigo atrás es mío. Ya dijimos que la voluntad humana no pierde nada, trae ahí. Entonces ahora la divina voluntad va a traer un chipote de actos humanos. No, eso no se puede. La divina voluntad se extiende, o sea, hacia atrás y cubre todos esos actos que hicimos, los cubre con su vida y los deja como vida divina. Pero no podemos tener los méritos que esos actos deberían de haber tenido, porque no los hicimos nosotros. No fue algo voluntario en el momento de hacerlo. Y esos actos nuestros, ¿a dónde se van? A la cruz, con Jesús, que Jesús es el que los vive, el que los sufre y el que los mata. Se oye horrible eso de que los mata, pero pues esa es la realidad. Los mata, mata nuestra vida y la deja en el sepulcro para resurgir con esa vida gloriosa que no es la de Él, nuestra. Esto es algo que debemos también pensar mucho. Todo lo que vive Jesús no es lo de Él, es lo nuestro, es lo nuestro. Las tentaciones que decíamos hace un momento o ayer en la noche, no recuerdo, las tentaciones en el desierto no son para Él. Satanás no se le puede acercar a Dios y menos llegar a tentarlo. A decirle, ándale, un pecadito, órale, un pecadito. Digo, eso no es posible. Pero si Jesús se pone mi vida y vive mi vida, a mí sí se me puede acercar, pero como mi vida la tiene Él, se me acerca en Él. Y entonces Jesús me enseña cómo lo debo vencer. ¿De acuerdo? Así que todo ese chipote se va a cubrir de vida divina. Mi vida se va a ir a la cruz para dejarla en el sepulcro y de aquí en adelante sigo haciendo vida y ahora sí, como la estoy haciendo yo, estoy adquiriendo los méritos de esa vida. Todo lo que Jesús hizo en su vida ahora se me aplica a mí porque yo soy el que lo estoy haciendo voluntariamente. ¿Alguna otra pregunta? No sé si cabría agregar a la pregunta de la señorita de atrás, que no es pedir que me pase algo, sino vivir la vida, la cotidianidad, y si en esa cotidianidad nos toca un dolor, cual fuera que sea, ya sea físico, ya sea moral, lo aceptemos como enseñanza de Jesús hacia nosotros, y creo que entonces ahí sí podríamos decir que ese acto ya está en divina voluntad, no decir, pues como flagelarme, ¿verdad? O quítame. No, por eso decíamos que no hay que pedir. Ajá. O sea, en la divina voluntad ya no hay petición.
Lo que Jesús deja en el Evangelio, que siempre nos deja pidiendo, y nos deja pidiendo porque es una voluntad humana carente de todo, necesitada de todo. Por lo tanto, tenemos que pedir. Y nos abocamos a pedirle ¿a quién? Pues a Dios. Ahora, en la divina voluntad, el alma adquiere todos los bienes que la voluntad divina contiene. Y esa alma ahora tiene la fuente de todos los bienes. Está Luisa con Jesús y llegan varias almas y se posan ahí alrededor de Luisa y le dicen a Jesús, oye, ya que todo lo has depositado en ella, ahora es justo que ella nos dé a nosotras. Ojo con eso. Todo lo has depositado en ella. En otra ocasión, Luisa se siente sufriente al principio. Sufriente no en el aspecto físico, entiendas. El sufrimiento de Luisa siempre era en el aspecto espiritual por la privación de la vista de Jesús. No por la privación de Jesús, porque siempre salía de dentro de ella, ¿se acuerdan? Siempre que lo andaba buscando y sufría porque no lo veía, de repente dice, y lo veía que salía de mi interior. O sea, eso es muy característico para entender que Luisa de alguna manera estaba apegada a la presencia sensible de Jesús. En ese momento son penas, pero penas divinas. Y le dice, Jesús, ¿qué acaso tu misericordia no es para mí? ¿Que tus llagas, tu sangre no son para mí? Entonces Jesús sale de su interior y le dice, ¿qué te pasa? Misericordia quieres que te dé si ya te lo di todo. Simplemente tómalo y úsalo. Tómalo y úsalo. Eso es algo que no entendemos. Eso es algo que nos queda muy por encima de nuestra capacidad, poder entender que todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús contiene y todo lo que Jesús consigue para nosotros, ahora está en nuestro interior, porque todo está en Jesús. Y Jesús la vida de Jesús es su voluntad, que es el recipiente donde está todo lo que Dios es. Todos los actos de Dios están en su voluntad. Por lo tanto, si yo tengo esta voluntad como vida, si yo tengo todo el ajuar divino, lo tengo como vida, perdón, pero es lo más natural del mundo que Jesús me diga, usa mis cosas. Y entonces le dice, si quisiera darte misericordia, tendría que hacerte un hurto para dártelo. Creo que más claro no se puede. Tienes toda mi vida, tienes todo mi interior en ti. Ese es lo que Jesús nos está queriendo dar, lo que Jesús nos está poniendo en nosotros. Así que esta permanencia de Jesús en el alma, esta permanencia de este Jesús en nuestro interior, con su voluntad obrante, es la participación de la vida divina en la criatura. Por favor, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica lo repite y lo lleva perfectamente marcado. Que Jesús quiere participarnos, Dios quiere participarnos de su vida, de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, de todos sus atributos. Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús pidiéndole al Padre que lleguemos a ser uno con ellos de la misma manera que ellos son uno. Y la misma manera en que ellos son uno es compartiendo la divinidad. Ese es el punto principal. Necesitamos llegar a comprender qué es lo que qué nos está diciendo.
Y no me refiero a Luisa, me refiero al Evangelio, me refiero al catecismo, cosas que ya estaban, que estaban totalmente comprendidas por la Iglesia, que estaban expresadas como doctrina de la Iglesia, pero que se nos hace tan disparatado, perdón por la palabra, que no me penetra, no me entra, y siempre quiero verme como alguien. Es muy cómodo verse desde el punto de vista de ir a pedir. Es muy cómodo. Pero a la hora que Jesús me dice, espérame, vamos a compartir, ahí es cuando digo, no, porque ya no puedo pedir. ¿Sí? Ya no tengo el consuelo de irte a pedir. No sé si esto se logra comprender, pero creo que es muy clara las palabras, tanto del catecismo, que ahí está muy claro, como ahora de Luisa, en donde Jesús nos viene a explicar un poco más detalladamente qué es ese intercambio de vida, que se hace a través de esta voluntad que no debe desaparecer. Por eso estamos en estas lecturas donde Jesús me está diciendo que la voluntad humana es lo más preciado que nos ha dado, porque es donde está depositada una parte de su semejanza en nosotros.